Hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué gusto volver a verles un día miércoles aquí para aprender más del Señor. Y de paso, pues, le damos la bienvenida, hermana Jocelyn. De verdad, le extrañábamos. Y a Eric también. Sean bienvenidos. Bueno, hermanos, buen provecho. Vamos a comenzar. Si gustan, cerramos nuestros ojos. Vamos a orar para iniciar esta clase y que sea pues el Señor dirigiendo todo lo que vamos a hacer. Señor Jesús, te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estar una vez más acá en tu casa para aprender de ti. Señor, en esta hora te pedimos que seas tú, oh Dios, dirigiendo, controlando todo lo que se va a hacer, Señor, que nada se hable, que no sea lo que tú quieras, Señor, hablar. Usa nuestra boca, Padre amado, usa nuestras vidas para tu servicio. Usa, Señor, este ministerio, usa, Padre amado, todo lo que está en nuestras manos para que todos juntos, Señor, podamos aprender cada vez más de ti, podamos edificarnos también. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia y te pedimos, Señor, que te quedes en este lugar. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a ver un tema bien especial que es la persona y plenitud del Espíritu Santo. Es un tema bien bonito porque habla acerca de una de las personas de la Trinidad. Este día yo en sí no traigo una dinámica en la cual todos van a participar, sino es más bien demostrativa. Traigo un vaso de vidrio y este es un ejemplo de cómo el Espíritu Santo pues puede llenar la vida de un creyente, ¿verdad? La vida de las personas. No sé si logran ver por este lado, pero el agua que yo voy a vertir en el vaso es el Espíritu Santo, que quiere llenarnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? O a cada uno de los creyentes. La esponja es el corazón o es la vida del creyente. Mire, esta esponja está seca. Entonces, si la metemos, poco a poco nosotros vamos a ver cómo ella va absorbiendo el agua. Y así es la vida de un creyente cuando permite que el Espíritu Santo lo llene, él recibe. Si usted ve, no sé si logra verlo, pero se ve más cafecita que como estaba. ¿Por qué? Porque ya está absorbiendo todo el agua. Entonces, esa es la vida de un creyente. Recibe, absorbe, se llena con el poder del Espíritu Santo. Pero hay otro tipo de creyente y es el creyente que sí cree en el poder del Espíritu Santo, sí cree en la Trinidad, pero no le da espacio a que sea llenado y es un creyente piedra. Si metemos la piedra, se va a quebrar. Si metemos la piedra al vaso, se fue al fondo y no pasa absolutamente nada. Este creyente no permite ser lleno del Espíritu Santo, por lo tanto, en él no hay frutos, no hay transformación, no hay nada que se pueda ver en él. Entonces, muchas veces en las iglesias hay personas así, hay creyentes piedra, que no permiten que el Espíritu Santo cambie y transforme sus vidas, o no permite a totalidad que pueda ser lleno en su corazón, ¿verdad? En su interior. Entonces, a veces no le permiten por miedo quizás a las
transformaciones, a los cambios, incluso a veces hasta las manifestaciones del espíritu, ¿verdad? Hay creyentes quizás nuevos que sienten un poquito de miedito ahí, y esto cómo es, entonces no permiten, no le dan el control total al Espíritu Santo para que pueda llenar sus vidas. Entonces, esta noche yo quiero que nos vayamos con un pensamiento de ¿qué son aquellas cosas que yo no le estoy permitiendo al Espíritu Santo que Él gobierne o tome el control de mi vida? No estoy diciendo que somos esos creyentes piedra, pero a veces hay cosas que nosotros no se las entregamos al Espíritu Santo. No permitimos que Él pueda transformarnos. Entonces, ahí están. No somos transformados del todo, ¿verdad? Porque no permitimos ese control. Entonces, esa es la demostración para este día sobre el tema del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno ya a lo que es el tema. La semana pasada hubo una pequeña tarea que era orar por las peticiones de los hermanos. ¿Cuántos lo hicimos? Eso, muy bien. Gracias, hermano. Yo sé que en algún momento más de alguno aquí va a tener respuesta de esas oraciones que ustedes han estado haciendo. Confiemos en que así va a ser. Entonces, vamos a hablar acerca de la persona y plenitud del Espíritu Santo. Para empezar, el objetivo de esta clase es que los alumnos conozcan y comprendan la obra del Espíritu Santo, ayudarle a recibir la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo? Sabemos que es la persona de la Trinidad, es Dios habitando en la vida del creyente. La persona del Espíritu Santo es Dios. Esta no es una sensación, no es una influencia, sino que es una persona divina con inteligencia, con voluntad y con emociones, que habita en el creyente desde el momento en el que el creyente, o que la persona, mejor dicho, le entrega su vida a Jesucristo. Y este tiene varias funciones. Vamos a ver algunas de ellas, que son convencer a la persona del pecado, nos guía a la verdad, nos consuela y empodera. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo según Juan 14, 16, 17 y 24? Perdón, Juan 14, 16, 17 y 24. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, hay dos títulos que usó Jesús para describir al Espíritu Santo. Uno de ellos es el Consolador. Usted ha escuchado acerca de la palabra Paracletos. ¿Qué significa Paracletos? Consolador, ¿verdad? Dice que más que un alivio emocional, significa alguien que está al lado, así como las personas o los hermanos que están a su lado, el Espíritu Santo está para asistirnos o defendernos. Es un ayudador que vive en el creyente. En la ausencia física de Jesús, estará con nosotros el Consolador, que es el Espíritu Santo. Este nos dará paz, nos dará guianza, nos va a fortalecer para que no tengamos miedo, sino todo lo contrario, sino que tengamos poder. Luego dice en el versículo 17 que es verdad. Usted va a poner ahí, es cierto, es veraz. ¿Y verdad por qué? Porque nos enseña la verdad y nos ayuda a comprender la palabra de Dios o la palabra de Jesús en su palabra, ¿verdad? Que es la Biblia. A comprender la Biblia y también la voluntad de Dios. Nos da testimonio de la verdad de Jesucristo. ¿Y dónde nosotros encontramos la verdad de Jesucristo? En su palabra, en la Biblia. Entonces, vamos a colocar ahí uno, consolador, porque alivia las penas.
Y 2, es verdad porque es cierto y es veraz. Ahora dice, ¿por qué el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Porque acabamos de leer que dice porque no lo ven ni lo conocen. Pero nosotros, los que ya hemos aceptado a Jesús, que lo conocemos a través de su palabra, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Quién envió al Espíritu Santo? El Padre. Usted va a poner ahí el Padre. Entonces, podemos concluir que el Espíritu Santo es Dios que está en nosotros. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver las funciones del Espíritu Santo. Si usted puede ir a Juan 16, 7, 11, vamos a leer que dice, Juan 16, 7, 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, una de las obras, una de las funciones es que una de sus obras es convencerlo a usted y a mí de qué? De pecado, de justicia y de juicio, según lo que acabamos de leer en su palabra. Ahora, de pecado, porque dice que no creemos en Jesús y en su obra redentora. Fíjese que el pecado, estaba leyendo que el pecado no es solamente actuar mal o hacerlo malo, sino tener la negativa a creer que Jesús es el Salvador enviado por Dios. Las personas que no creen en Jesús, pues no solamente pecan porque son pecadores, sino por el hecho de que no creen que Jesús ha sido el enviado de Dios para salvar al mundo. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo actúa en el corazón de los pecadores para mostrarles su necesidad de salvación de sobre su incredulidad. Estamos hablando de el pecado de no creer, el pecado de la incredulidad. Por eso es que nos convence a nosotros, antes de que recibiéramos a Jesús, del pecado, porque en ese entonces no lo veíamos, ¿verdad? Pero ahora que ya lo conocemos a Él, pues Él está dentro de nosotros. Ahora, de justicia. Somos justificados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Nos muestra que Jesús es el único justo. También que el creyente ha sido hecho justo en Jesucristo. Hemos sido justificados. Entonces, esto nos motiva a nosotros a poder actuar conforme a la identidad como hijos de Dios. Ahora que lo conocemos, ahora que somos parte de su familia, usted y yo tenemos que actuar conforme a la identidad de Dios, que somos sus hijos, ¿verdad? No somos hijos de cualquiera, sino que somos hijos de Dios. Ahora, de juicio. Dice que Satanás ya ha sido juzgado. El lago de fuego y azufre está preparado para él. Certifica que el juicio ya ha sido realizado contra el príncipe de este mundo. Por extensión, todos aquellos que no conocen a Jesús o que no lo quieren reconocer, que están en medio de esa incredulidad y que rechazan al Señor Jesús, también serán condenados juntamente con Satanás, ¿verdad? Entonces, esta es la advertencia del Espíritu Santo que hace sonar en los corazones de los que no son salvos, que si de verdad ellos no aceptan a Jesús, pues les espera una condenación. En Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera.
Y esto fue cuando ya el Señor Jesús estaba a punto de ese sacrificio maravilloso que hizo por cada uno de nosotros. Ahora, otra de sus obras es guiarle. Veamos Juan 16, del 12 al 15. Ahí en la misma lectura donde estábamos. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, dice en su librito, ¿hacia dónde nos guía el Espíritu Santo? ¿Hacia dónde dice ahí? Hacia la verdad. ¿Cómo lo hace? Diciéndonos lo que escucha del Padre. Es bien interesante porque habla estos versículos acerca de que el Espíritu no va a hablar cualquier cosa, va a hablar lo que escucha de Dios Padre y de Jesús y nos hará conocer de las cosas que han de venir, dice. Entonces, ¿para qué? Para glorificarle a Él. Hermanos, fíjense que dentro del libro del maestro hay una pequeña indicación que dice que este momento se puede utilizar para dar testimonio de cosas que el Espíritu Santo nos ha hecho sentir o nos ha guiado para tomar decisiones en la vida. Y yo les quiero contar algo que me da mucha vergüenza, pero hermanos, quisiera que lo tomáramos como para que ustedes no lo hagan, porque en verdad yo lo pasé de largo, así. Les quiero comentar que yo soy muy allegada a una persona, a una amiga, y esto es lo que me da más vergüenza, que soy muy cercana a ella y ha estado pasando por diferentes situaciones bien delicadas. Y yo había visto un cambio en ella y algo en mí me decía que tenía que preguntar. Pero fíjense que a veces me pasa que yo no pregunto de más porque me da miedo que la gente piense que soy metida o que me quiero meter en algo que no es de mi incumbencia. Pero fíjense que por haber dejado pasar esto, yo no sé si alguna vez ustedes han pensado que uno tiene corazonadas. Hermano, esas corazonadas no son corazonadas, es el Espíritu Santo que está hablando a nuestras vidas y depende de nosotros escucharle. En este caso, yo no escuché, hermanos, y por eso es que me da vergüenza, porque nosotros somos transformados o el Espíritu Santo nos va transformando y podemos causar impacto en las demás personas. Y ese impacto tiene que ser para bien. La cosa es de que pasaron los días y yo veía a esta persona bastante cabizbaja, un poco triste, pero como al rato la veía riéndose, eso me daba a mí pensar de que todo estaba bien. Hermanos, hubo un día en que yo dije, no, hoy sí voy a preguntar, hoy sí voy a investigar qué es lo que está pasando. Tal vez puedo decirle algo, tal vez puedo ayudarle en algo. Y fue demasiado tarde, porque esta persona hizo algo que pues atentó contra su vida, contra su salud. Y me he sentido realmente triste y avergonzada por no haber escuchado la voz del Espíritu Santo que me decía, háblale, pregunta qué es lo que tiene, qué es lo que pasa. Porque esta persona se ha alejado demasiado del Señor. Y yo, estando dentro de la iglesia, sirviendo, dejé pasar este momento solo por creer de que
podía pensar mal de mí. Entonces, hermanos, ahí es cuando, si el Espíritu Santo, una de sus obras es guiarnos, debemos de escucharle. De verdad debemos escuchar. Esas no son corazonadas. Eso es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que debemos hablarle a los demás o que debemos hacer algo por los demás. Y si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Entonces, hermanos, les dejo este testimonio vergonzoso para que podamos aprender de él, para que no dejemos pasar estos momentos en los que el Espíritu Santo nos habla, porque el Espíritu Santo es una persona divina que habla, que guía, que se entristece y no puede ser de que nosotros no abramos nuestros oídos a su voz. Entonces, dice también que a veces, que es bueno aclarar que a veces el Espíritu Santo nos habla a través de personas que profetizan. Pero hermanos, a veces no es necesario esperar a que venga alguien y que nos profetice. El mismo Espíritu nos está diciendo lo que está haciendo no está correcto. Nos hace sentir, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo no puedo dormir, es porque algo estoy haciendo de manera incorrecta y el mismo Espíritu me manda a o pedir perdón, que en ciertos momentos les diré que cuesta, ¿verdad? A pedir perdón, a reflexionar, a retractarme de querer hacer cosas que quiero pero no debo y que en el fondo yo sé que están correctas, pero aún así a veces las hago. Entonces es el mismo Espíritu hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida de qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. No necesitamos un mensajero que nos venga a decir, mira, dice el Señor esto. Cuando Él que habita en su vida y habita en la mía, nos habla constantemente. Es cuestión ya de nosotros el saber escucharlo, ¿verdad? Yo, como les digo, con esto que me pasó, créanme que me he quedado, pues, aparte de avergonzada, sorprendida, porque dejé pasar un momento muy importante para poder hablarle a alguien del amor de Dios, de que Dios sigue amando a esta persona. Ahora lo estoy haciendo, hermanos. Créanme que es como una segunda oportunidad que el Señor me da, pero en su momento no lo hice. Y me pongo a pensar, ¿y qué tal si ya no hubiera habido, si no hubiese una segunda oportunidad? Entonces, no dejemos pasar esos momentos, ¿verdad? Entonces, como le digo, la pregunta es, ¿estamos escuchando al Espíritu Santo? Es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Estamos escuchando al Espíritu Santo? A nuestro alrededor, el Internet, las redes sociales, las noticias, todo nos está influenciando y nos da como una conciencia real e inmediata de las cosas que están pasando hoy en el mundo. Y nosotros tenemos que tener, o esto nos desafía a tener una respuesta bíblica sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Recordemos que los tiempos que estamos viviendo son profetizados y todo esto pues es parte del plan que Dios tiene de regresar por nosotros y establecer su reino, ¿verdad? Pero en medio de todo esto, hermanos, necesitamos escuchar al Espíritu Santo que Él nos guíe, porque todo lo que hay a nuestro alrededor, el Internet, la inteligencia artificial, todo eso está acaparando y nos sorprende y a veces nos dejamos guiar por eso y no por lo que está aquí. Nos dejamos influenciar por estos aparatos y por todo lo que ellos conllevan y no por lo que está allí. Es bien peligroso dejarnos guiar por otras cosas y no por el Espíritu Santo. Cuando no sepamos si es de Dios o es algo que estoy pensando en la carne, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer, hermanos? Pedir la guianza, y pedir la guianza sería orar.
Tendríamos que orar para saber si realmente lo que estamos sintiendo viene de Dios o viene de alguna influencia de lo que estamos viendo alrededor. Necesitamos realmente estar seguros que es la voz del Espíritu Santo la que está tocando nuestro corazón. Entonces, vamos con, finalmente, el Espíritu Santo nos da poder. ¿Y qué significa este poder? Si me lo pueden leer, hermanos. En el número 1, ¿qué significa este poder? Autoridad y dominio sobre circunstancias y mi yo. Imagínense que estamos dentro de eso, o sea, del dominio de mi yo. Ese poder significa que nosotros recibimos la fuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que somos humanos, pero eso no significa que no podemos vivir bajo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va transformando nuestro carácter y nos va capacitando para testificar de Jesús, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Para qué me da poder? Hechos 1:8, ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Va. Y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Va. Entonces, nos da poder para ser testigos de Cristo. Este poder es el que se recibe para poder predicar, para poder testificar de Jesús, de sus maravillas, con valor para hablar sin temor acerca del Señor. Yo me acuerdo que la primera vez que salí a evangelizar, yo tenía 17 años. Realmente estaba muerta del miedo, no sabía qué iba a decir, las piernas me temblaban y honestamente me fui con un hermano que ya estaba bastante mayor y pues sí, él hablaba y todo lo que hablaba era directo, ¿verdad? Entonces yo era como, ¿y yo qué voy a decir? Y le dije, hermano, le digo, a mí no me vaya a poner a hablar porque yo no sé qué decir. Y me dijo, ¿qué ha hecho el Señor por ti, por tu vida? Y yo le dije, varias cosas. Una de esas, habla, me dijo. Recientemente yo había pasado una cirugía en la que sí me puse bastante mal. Entonces le comenté, ¿verdad? Mire, fíjese que hace poquito me operaron y fue bastante complicado. De eso habla, me dijo, de que el Señor te ha dado una nueva oportunidad y por eso ahora estás hablando de lo que Él ha hecho en tu vida. Y cabal, hermanos, a la siguiente casa me tocó hablarle. Estaba muerta del miedo, se me trabaron las palabras, pero pude decirle a la persona que Jesús lo amaba. Pude decirle a la persona que si Él había hecho milagros en mi vida, también podía hacer milagros en la vida de Él y en la de su familia. Dios nos da el poder para poder testificar a los demás acerca de su amor. Le dije hace un ratito, si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros hemos sido llamados a dar testimonio de las cosas que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, ese poder nos prepara a nosotros también, porque en la calle podemos encontrar a diversas personas con diversas ideologías. Acordémonos que no solamente hay testigos de Jehová, no solamente habemos cristianos, hay de todo. Y hay hasta los que no creen en Jesús. Y estos son los que a veces tienen como su pensamiento basado en cosas científicas que lo ponen a uno en jaque mate, ¿verdad? Y aquí que respondo y aquí que digo. Entonces hay que prepararnos, que ese poder que el Espíritu Santo nos da, que sea también para prepararnos, para saber qué responder cuando nos encontremos con personas que van a evadir ese mensaje que nosotros estamos dando acerca de Jesús. Luego, en Hechos 9:31, dice que nos fortalece, nos da fortaleza. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz
por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que la iglesia en ese momento estaba fortalecida por el Espíritu Santo. Su fortaleza trae paz, trae alivio. Durante los momentos de aflicción, en los momentos de angustia, trae paz. Y a la iglesia, estando reunida, dice que crecían en número y en el temor del Señor. Qué bueno sería que crezcamos, no solamente en número también, sino que crezcamos en esa fortaleza que el Espíritu Santo le da a la iglesia o que quiere darle a la iglesia. Que no crezcamos nada más que se llenen las bancas, sino que también que nuestro espíritu o que nuestro corazón esté lleno del poder de su Espíritu Santo, que sea fortalecido cada día, porque la verdad es que los tiempos siempre han sido difíciles, pero hoy están más difíciles y necesitamos esa fortaleza. Ahora, nos da poder también, según Hechos 11:24, para emplear mi fe y fortalecer mi fe. Hechos 11:24 dice, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué es la fe? Según la Biblia es la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve. El Espíritu Santo transforma nuestras vidas y esto hace que las demás personas lo vean y las cosas que Él hace en nosotros cree impacto en los demás. Bernabé dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Significaba que confiaba en Dios, que dependía de Él y que creía aún cuando habían dificultades. Entonces, la fe nosotros la empleamos o crece cuando vemos situaciones que humanamente parecen imposibles, ¿verdad? Pero sabemos que para Dios todo es posible. Pero la fe nos permite poder ver aquellas cosas que nuestros ojos humanos no ven. Entonces, nos da poder para poder emplear nuestra fe, para que nuestra fe siga creyendo y nos fortalezcamos en ella también. Nos ayuda a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos según su voluntad, a pesar de que sea difícil. Y por último, hermanos, en Hechos 13:4 dice que nos da poder para guiarnos hacia dónde debemos ir. Dice Hechos 13:4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Nos guía hacia dónde debemos ir. El Espíritu Santo nos da instrucciones, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos muestra qué hacer y a dónde ir. No podemos nosotros tomar nuestras propias decisiones, ¿verdad? Debemos consultárselas a Dios, a su Espíritu, que lo que vamos a hacer sea lo correcto, para que Él haga su obra en nosotros, ¿verdad? La confianza que nosotros tenemos es que no nos deja solos, no estamos solos. Por eso le decía al principio que en la ausencia de Jesús está su Espíritu Santo, que Él nos guía y nos ayuda a tomar las decisiones correctas. Cuando obedecemos la dirección del Espíritu Santo, Él hace grandes cosas en nosotros. Cumplimos su voluntad. Y qué satisfactorio es cuando sentimos que estamos haciendo lo correcto. No sé si le pasa a usted, pero el corazón está lleno de paz. Y esa paz no es la tranquilidad que uno siente cuando pagó un recibo, por decirle algo, y uno se siente tranquilo que un mes pasó y ya se pagó.
No, es una paz pasajera porque viene el siguiente mes y hay que pagar, ¿verdad? Sino que esa paz se queda ahí, le da tranquilidad de saber de que el Espíritu Santo, usted y yo lo estamos dejando obrar en nuestra vida. Entonces, en resumen, el Espíritu Santo no solo nos da fortaleza, sino que nos da poder, nos manda a compartir de Dios a otros, tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos dirige a poder cumplirlo. No es que lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas porque no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, sino que Él está al lado nuestro, está en nuestro interior, ayudándonos, está fortaleciéndonos para poder cumplir su obra en nuestras vidas y así hacer la voluntad de Dios. Hasta aquí llego yo y queda mi hermano Edgar con la mitad de la clase. Que el Señor les bendiga, hermanos. Me quité los lentes porque necesito decirles algo. Yo le dije a Dios anoche, cuando estudiaba, qué tan importante es ser bautizado con el Espíritu Santo para mi vida y para su vida. Y quiero empezarles a decir de que lo más lindo de ser cristiano es que usted tenga un encuentro con el Espíritu Santo. Que su vida sea transformada por el Espíritu Santo. Que su vida sea completamente llena del Espíritu Santo. Hablamos de la plenitud, a mí me toca hablar del bautismo. Y quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántos queremos ser bautizados con el Espíritu Santo? Esa es la pregunta. ¿Cuántos? ¿Cuántos desean en realidad tener ese momento tan íntimo con el Espíritu Santo? Yo le decía, Padre, no sé si voy a poder dar esta clase porque la necesidad de la iglesia es esa, tener un encuentro con el Espíritu Santo. Ahora le voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Y ese momento especial, ese momento lindo que usted ha tenido con el Espíritu Santo, ha llenado su vida y la ha vuelto totalmente diferente en ese momento. El bautismo del Espíritu Santo. Hace años yo tuve esa experiencia. Yo siempre anhelo con todo mi corazón que el Espíritu Santo toque mi vida, que me abrace. Porque solamente así voy a ser un cristiano, oiga bien, un cristiano, un hijo de Él. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? La definición dice ahí, bautismo proviene de la palabra baptizo, que significa sumergir. Esta misma palabra es utilizada para definir el bautismo en agua, que es el acto de sumergir en el agua al penitente. Aplicando este significado, diríamos que el bautismo en el Espíritu Santo es ser sumergidos o llenos en Él. Amén. ¿Quién es el que nos sumerge
en el Espíritu Santo. Según Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra fuego me detuvo. Ahí hay algo. ¿Qué hace el fuego? Purifica. El fuego moldea el metal. Las personas que trabajan en el oro ocupan mucho el fuego. Juan el Bautista dijo estas palabras. Dice que cuidado, hermano, cuidado. Tranquilo, hermano. Está bien ahí, no se preocupe. Ya necesita doble sí, hermano Gerardo. Amén. Gloria a Dios. ¿Está bien ahí, mi hermana? ¿Está bien, hermana? ¿Está bien ahí? Atiéndanme a la hermana, por favor. Bye. Amén. Ahí está. Amén. Estamos ya en la clase nuevamente, hermanos. ¿Está bien, hermano Gerardo? ¿Está bien? Amén. Sigamos. ¿Quién es el que nos sumerge en el Espíritu Santo según Mateo 3:11? Jesucristo. Amén. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Hablábamos de fuego. Amén. En el literal C, el bautismo es una experiencia diferente a la regeneración o nuevo nacimiento. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay un sello que Jesús pone y dice, este es mi hijo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural. No es algo que usted pueda practicarlo o pueda decir A, B, C, así voy a ser bautizado. No, es algo sobrenatural. La pregunta nuevamente. Esa experiencia sobrenatural en el bautismo del Espíritu Santo que usted y yo hemos tenido. Amén. ¿Hoy sí? ¿Ya, hermanitas? Sí, está bien. Amén. Amén. No, tranquila, hermana. Seguimos. Esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo es diferente cuando usted ha aceptado al Señor. Es totalmente diferente. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia totalmente diferente y decía sobrenatural. En ese momento, cuando usted es bautizado o es bautizada con el Espíritu Santo completamente llena toda su vida. Amén. Ahora, no hay un patrón establecido para recibirlo, ni tampoco fórmulas. Esto es muy importante, hermanos. Como hijos de Dios, tenemos que ser prudentes y sabios. No hay un patrón, no hay fórmulas. No hay alguien que le venga a decir al pastor, mire, lea 10 veces el Salmo 91 y va a caer el Espíritu Santo en usted. Jamás. ¿Sí? Ahora, lea Juan 1:12 y dice, ¿qué acto describe aquí la Biblia? En Juan 1:12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Amén. Ahí dice, describe también en Juan del 3, 6 y 7, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces, ahí en el número 1 es el nuevo nacimiento. Número 2, en Hechos 2 del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mi corazón se deleita en la iglesia del Jordán cuando alguien empieza a hablar en lenguas. Pero siempre cuando alguien en la iglesia está hablando en lenguas, mi oración es esta, hoy se la voy a decir. Yo digo, Señor, permite que alguien interprete esas lenguas. No sé si han tenido esa experiencia de que una hermana está hablando en lenguas y o la otra hermana al otro lado, o otro hermano está interpretando lenguas. Mire, esa experiencia es una experiencia sobrenatural porque lo que la hermana está diciendo está empezando a edificar a la iglesia. No sé cuántos han tenido esa experiencia. Amén, eso es lindo. Eso es lindo. Yo sé que en nuestra iglesia hay personas que hablan en lenguas y es muy lindo escucharlas. La Biblia dice de que cuando una persona habla en lengua y no hay intérprete, esa persona está siendo edificada a ella misma, para ella misma. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Pero sería más lindo que hubiese alguien que Dios levante o decir, Señor, dame la oportunidad de interpretar estas lenguas. ¿Se puede imaginar eso en la iglesia? Eso tan especial. Amén. Entonces, Hechos 2 del 1 al 4, ¿qué acto describe aquí la Biblia? La llenura del Espíritu Santo. Y fueron llenos totalmente. Llenos, no dice a mitad, no dice un cuarto, dice totalmente, llenos completamente. ¿Sí? En el número 3, ¿qué señal inicial experimentaron los discípulos? Hablaron en nuevas lenguas. Hablaron en nuevas lenguas. Y como estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, le voy a decir, ¿alguna vez usted ha hablado en lenguas? Amén. Y sabe que cuando usted habla en lenguas, automáticamente usted deja de ser el hermano Edgar Valle, el hermano Juan Carlos, la hermana Anita, sino que es el Espíritu Santo tomando totalmente esa persona. Sí. Y es el Espíritu Santo que empieza a hablar, a dar que hablase en lenguas. En el número D dice, compruebe usted las dos experiencias anteriores en la vida del apóstol Pablo. Este hombre siempre me ha convencido de todos los apóstoles. Este hombre, su vida fue llena y transformada desde un principio con el Espíritu Santo. Pablo experimentó primero la conversión según Hechos 9:6. Dice, él temblando y temeroso dijo, esto lo dijo Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Eso se le dijo a Saulo de Tarso. Posteriormente experimentó la llenura, fíjese bien. En Hechos del 9 al 17 dice,
Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oiga bien, el hombre estaba totalmente ciego. Dios le dice a Ananías: ve, creo que estaba en la casa de Pedro el Curtidor, si no mal, no me recuerdo, ¿sí? Y le dice, me ha enviado para que recibas la vista. El hombre había quedado ciego cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Ahora, y seas lleno del Espíritu Santo. Después de recibir algo físico, fue lleno del Espíritu Santo, algo sobrenatural. Hoy en día en nuestras iglesias, y voy a hablar en general, no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Nos estamos, oiga bien, no voy a decir contaminando porque esta palabra no viene, pero nos estamos acomodando, estamos viviendo un evangelio bastante light, bastante cómodo. Sí voy a la iglesia, leo la Biblia, sí, pero no hay una búsqueda del Espíritu Santo. Y esta clase es para que usted y yo podamos decirle al Señor Jesús: lléname de tu Espíritu. Ese es el objetivo. Podemos llenar toda la lunita allí, pero si usted nunca ha tenido esa experiencia sobrenatural como la tuvo Pablo o Saulo de Tarso con Ananías, y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Hoy es el día. Hoy en la noche, cuando todo el mundo esté dormido, levántese, váyase a la sala y dígale: Jesús, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Amén. En el literal dice: es también importante que usted conozca el valor que los apóstoles le daban a estas experiencias con el Espíritu Santo. Dice Hechos 19:2. Dice: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo les sabe que si usted lee el versículo 1 allí, Pablo está hablando con los apóstoles. ¿Sí o no, hermano Sergio? Hechos 19:1, ¿qué dice, hermano Sergio? Gerardo, perdón, hermano Gerardo. Sí, oigan lo que dice. Que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Lee hasta el 6. Y hablándoles, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Cuándo fue eso? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Todo es sobrenatural. Aquí no hay ninguna fórmula que alguien le va a venir a decir: mire, haga esto y el Espíritu Santo se va a derramar sobre usted. No existe. Es usted y yo quien tenemos que buscar el Espíritu Santo, anhelar el Espíritu Santo. Entonces, Hechos 19:2, ¿a qué se refería la pregunta de Pablo? A la llenura del Espíritu Santo. A eso se refería Pablo. Y en Hechos 19:6, lo que acaba de leer mi hermano Gerardo, dice que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué debo hacer para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Según la Biblia. ¿Qué debo hacer yo, Edgar Valle? ¿Qué tengo que hacer yo para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pregunto,
¿Usted quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Levante la mano sin miedo. Amén. Los que no la levantaron es porque no quieren tener algo sobrenatural. Amén. Y lo respetamos. Sí, porque aquí esto es individual, hermano. Amén. Según Juan 7:37, 7 del 37 al 39, dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Paso número 1, usted debe anhelar la llenura. Ahí ponga el que tiene sed. Pregunto, ¿usted tiene sed de ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Paso número 2, usted debe ir al bautizador. ¿Y quién es él? Jesucristo. Venga y beban. Jesucristo lo está diciendo, hermano. Número 3, usted debe creer en la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Qué sucederá cuando usted practique estos pasos? En su corazón corren ríos de agua viva. ¿Qué significa esto? Es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Terminaron ahí, hermanos? Amén. Hoy no dimos papelitos porque por el tiempo, hermanos. Sí. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí y por haber escuchado la persona y plenitud del Espíritu Santo y qué es el bautismo del Espíritu Santo. Lléveselo para su casa, anhele ser bautizado con el Espíritu Santo. Anhele ser bautizado con el Espíritu Santo. Me alegra ver a la hermana Jocelyn y a Eric. Me alegra verles aquí en esta noche. Gracias, hermanos. ¿Alguna pregunta con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Algo? Sí, hermano Rafael. Ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Ahí está. Ser llenos del Espíritu Santo. Amén, hermano. Dígame, pastor. Ajá. Era como un creyente bautista, era un tremendo predicador. Bien, y la pregunta de Pablo fue a ellos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni aún hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo se lo entendió y les dijo: ¿y en qué pueblo te bautizaron? Y aquí, entre paréntesis, cuando fueron bautizados, tienes que haber oído que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es para atacar, tal vez no atacar, para defenderlos de los que suscitan. Bien. Amén. Entonces, lo que significa esto, la pregunta de Rafael, es que a Pablo como a los demás discípulos, es decir, los apóstoles, les interesaba que los que creyeran en el Señor Jesucristo, que también recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero significa esto,
de que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Y lo podemos ver en el contexto. Por ejemplo, en la casa de Cornelio, lo primero que sucedió fue que el grupo de gente que se congregó recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en todos los movimientos que hubieron, lo primero que sucedía era que recibían el bautismo del Espíritu Santo. El interés de los apóstoles era que los que querían recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto les da poder a ellos. Amén. Como lo enseñó la hermana Silvia. Y el poder no para pelear con otros, sino para ser testigos fieles. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. El objetivo, le dije, de esta clase es que usted y yo anhelemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.